El cava ya estaba frío cuando Ricardo Pineda me apartó en su fiesta de Nochevieja. No sonreía. No me ofreció de beber. Solo me miró con esos fríos ojos grises y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Tomás, tenemos que hablar de tu futuro en Industrias Pineda. O más bien, de tu falta de él. Soy Tomás Herrera. Tengo 45 años. Y hasta ese momento, pensaba que lo tenía todo resuelto. Durante 13 años, trabajé en la empresa de fabricación de mi suegro, empezando como gestor de operaciones junior hasta llegar a ser vicepresidente senior. Le di todo a esa empresa. Fines de semana, festivos, tiempo con mi hija que nunca recuperaré. Todo porque Ricardo Pineda me prometió que la lealtad significaba algo en su mundo. Detrás de nosotros, la fiesta estaba en pleno apogeo. Mi esposa, Diana, se reía con su madre cerca de la mesa de los aperitivos. Mi hija de 12 años, Elena, jugaba con sus primos en el salón. Todo el mundo celebraba la llegada del nuevo año, completamente ajenos al hecho de que el mío estaba a punto de terminar. ¿A qué te refieres con mi falta de futuro?, pregunté, manteniendo la voz baja. Estábamos en el despacho de Ricardo, lejos del ruido y de la gente que aún creía que esto era solo una reunión familiar más. Ricardo se apoyó en su escritorio de caoba, el mismo que yo le ayudé a elegir hace 5 años cuando reformó esta oficina. Tienes 45 años, Tomás. No es viejo para un hombre, pero sí para esta industria. Necesitamos sangre nueva, mentes más jóvenes que entiendan hacia dónde se dirige la tecnología. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Ricardo, he estado contigo 13 años. He aumentado la eficiencia de producción en un 40%. He traído contratos por valor de millones. El acuerdo con Santiago fue hace 2 años, me interrumpió. ¿Qué has hecho últimamente? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer durante los próximos 20 años? Porque eso es en lo que tengo que pensar. En el futuro de esta empresa. Lo peor era lo casual que sonaba, como si estuviera discutiendo el tiempo en lugar de destruir mi carrera. Como si 13 años de dedicación no significaran nada más que una garantía caducada. Me estás despidiendo, dije, y las palabras me supieron a ceniza en la boca. Estamos reestructurando, corrigió Ricardo. Pero su tono dejó claro que eso era solo lenguaje corporativo para decir lo mismo. Borja Casal va a ocupar tu puesto. Tiene 29 años, un máster del IEI, francamente, aporta una energía a la empresa que necesitamos desesperadamente. Borja Casal. Lo conocía. Joven, ambicioso, el tipo de tipo que usaba trajes caros y hablaba de disrupción como si fuera una religión. Lo habían contratado hace 6 meses como consultor, e incluso yo le había hecho de mentor en algunas de nuestras cuentas más grandes. ¿Cuándo?, pregunté. El 15 de enero será tu último día. Te daremos un paquete de indemnización, por supuesto. 6 meses de nómina y seguro médico por 1 año. Es más que generoso. 6 meses de sueldo tras 13 años de servicio. Más que generoso. La rabia que crecía en mi interior me dificultaba la respiración. ¿Lo sabe Diana?, pregunté. Todavía no. Pensé que querrías decírselo tú mismo. Después de la fiesta, claro. No hay necesidad de arruinar la Nochevieja a todo el mundo. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo una decisión de negocios. Era personal. Ricardo nunca pensó que yo fuera lo suficientemente bueno para su hija. Nunca creyó que un chico de un barrio obrero de Vallecas mereciera ser parte de la familia Pineda. Y ahora que me había sacado 13 años de trabajo, había terminado conmigo. Salí de aquel despacho y me quedé en el pasillo, escuchando los sonidos de la fiesta que se filtraban por las paredes. Risas, música, gente brindando por los nuevos comienzos mientras mi mundo se acababa.
Diana seguía junto a la mesa de los aperitivos, pero ahora miraba su móvil, sonriendo a algo en la pantalla. Elena se había acercado al piano y tocaba una melodía con un dedo, con la cara fruncida por la concentración. Tomé una decisión en ese mismo momento. No la decisión inteligente, ni la práctica, sino la única que sentía honesta. Me fui. Pasé por delante de la fiesta, cogí mi abrigo del armario de la entrada y conduje a casa en silencio. El reloj de mi salpicadero decía que eran las 22:47. En 1 hora y 13 minutos, todo el mundo estaría contando las campanadas para el nuevo año. Estarían besándose, abrazándose y haciendo propósitos para ser mejores personas. Yo estaría haciendo las maletas. La casa estaba en silencio cuando llegué. Demasiado silencio. Me quedé en el salón donde Diana y yo habíamos organizado nuestras propias fiestas de Nochevieja durante años, donde Elena dio sus primeros pasos, donde habíamos construido lo que yo pensaba que era una vida real juntos. Cogí 2 maletas del garaje y empecé a meter ropa, artículos de aseo, los pocos objetos personales que realmente me importaban. La foto de mis padres, que fallecieron con 6 meses de diferencia hace 3 años, el reloj de bolsillo que me regaló mi abuelo cuando me gradué en la universidad y la mantita de bebé de Elena que guardaba en el cajón de mi despacho porque, a veces, en los días difíciles, la miraba para recordar por qué trabajaba tanto. Casi había terminado cuando oí el coche de Diana en la entrada. La puerta principal se abrió y su voz gritó, afilada por la ira. Tomás, ¿qué demonios crees que haces yéndote así de la fiesta? ¿Tienes idea de lo vergonzoso que ha sido? Salí del dormitorio con mi maleta. Diana estaba en el pasillo, todavía con su vestido de diseño, con la cara roja por el cava y la rabia. Tu padre me ha despedido, dije simplemente. Parpadeó. ¿Qué? Esta noche. Antes de que brindarais por el año nuevo, me llevó a su despacho y me dijo que voy a ser reemplazado por Borja Casal. Al parecer, soy demasiado viejo. Ya no soy útil. La expresión de Diana cambió, pero no de la forma que yo esperaba. No hubo asombro ni indignación por mí, solo cálculo. Como si estuviera intentando averiguar cómo la afectaría esto a ella. Tomás, estoy segura de que ha sido un malentendido. Papá no haría simplemente. Lo hizo. El 15 de enero es mi último día. 6 meses de indemnización y un apretón de manos. Eso es lo que te dan 13 años en la familia Pineda. Bueno, quizás si hubiera sido más proactivo a la hora de aprender nuevas tecnologías. Dijo ella. Borja tiene todas esas ideas sobre automatización e integración de IA. Quizá papá solo piensa. Levanté la mano, interrumpiéndola a mitad de la frase. No. No le defiendas. No hagas que esto se trate de que yo no soy lo suficientemente bueno. Le di todo a esa empresa, Diana. Todo. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Hacer las maletas? ¿A dónde crees que vas? No lo sé, admití. Pero no me quedo aquí. No en esta casa que tu padre compró para nosotros. No en esta vida donde solo soy valioso mientras sea útil para el Imperio Pineda. Los ojos de Diana se enfriaron. Estás siendo ridículo. Es casi medianoche. ¿Dónde está Elena? ¿Has pensado siquiera en tu hija? Elena sigue en casa de tus padres con sus primos. Estará bien allí esta noche. Dile que la quiero. Dile que la llamaré mañana. Tomás, si sales por esa puerta. ¿Qué? ¿Te divorciarás de mí? Tu familia ya me ha desechado, Diana. ¿Qué más queda? Cogí mis maletas y pasé por su lado. No intentó detenerme. Se quedó allí, en el pasillo, con su copa de cava de la fiesta todavía en la mano, viéndome marchar como si fuera un extraño al que nunca había conocido realmente. El reloj de mi coche marcaba las 23:38 cuando empecé a conducir.
No tenía destino. Simplemente conduje, viendo cómo las calles de nuestra zona residencial daban paso a la autopista y luego a la parte antigua de la ciudad, donde la estación de autobuses de Méndez Álvaro se alzaba como una reliquia de otra época. Aparqué en el parking casi vacío y me quedé allí mirando el edificio. Había unas pocas personas dentro, visibles a través de los cristales sucios. Viajeros que se dirigían a algún lugar para el año nuevo. Gente con planes y lugares a los que ir. Yo no tenía nada. Ni plan, ni destino. Solo la ropa de mis maletas y una rabia que se estaba convirtiendo lentamente en otra cosa. Dolor, tal vez, o simplemente agotamiento. El reloj marcó la medianoche mientras estaba allí sentado. En algún lugar, la gente gritaba, se besaba y comía las 12 uvas, haciendo promesas sobre mañanas mejores. En algún lugar, mi hija probablemente estaba mirando el reloj de sus abuelos contar hasta 0. En algún lugar, Diana le estaba diciendo a su familia que Tomás se había vuelto loco, que se había ido sin motivo, demostrando que, después de todo, nunca había tenido madera de los Pineda. Bajé del coche y entré en la estación. El mostrador de billetes estaba atendido por un chico con cara de aburrido que no tendría más de 20 años. Detrás de él, un panel de salidas enumeraba ciudades en las que nunca había estado. Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia. ¿Le ayudo en algo?, preguntó el chico. ¿Cuánto cuesta un billete a cualquier parte? Me miró como si estuviera loco. Tiene que elegir una ciudad, señor. Barcelona, dije, eligiendo la primera de la lista. Solo ida. El billete costó 32 euros. El autobús salía a las 2:15 de la madrugada. Tenía 2 horas para matar en una estación de autobuses en Nochevieja, viendo a gente ebria entrar y salir a trompicones, viendo a familias reunirse, viendo las vidas de otros suceder mientras la mía se desmoronaba. Me senté en una de las duras sillas de plástico y saqué mi móvil. Había 43 mensajes, la mayoría de Diana, que iban desde la ira hasta la desesperación. 3 de su madre, preguntando dónde estaba y si necesitaba ayuda. 2 de Elena, enviados antes de medianoche. Papá, ¿dónde estás? Y feliz año nuevo, papi. No pude responder a ninguno. ¿Qué iba a decir? ¿Que su abuelo me había descartado como basura? ¿Que su madre se había puesto de su parte? ¿Que todo lo que había construido para ella se estaba desmoronando porque yo no era lo suficientemente joven, ni lo suficientemente útil, ni lo suficientemente Pineda? Perdone, señor. ¿Se encuentra bien? Levanté la vista y me encontré con una mujer joven frente a mí. Tendría unos 28 o 29 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta y unos ojos que mostraban una preocupación genuina. Llevaba una bandolera y un café, vestida como si acabara de salir de una oficina aunque pasaba de la medianoche. Estoy bien, dije automáticamente, pero se me quebró la voz en la segunda palabra. Ella se sentó en la silla de al lado, sin invitación, pero sin ser mal recibida. No parece estar bien. Parece alguien que acaba de tener la peor noche de su vida. Había algo en su franqueza que hizo que los muros que yo estaba construyendo se derrumbaran. Quizá era porque era una extraña. Quizá porque no me quedaba nada que perder. Mi suegro me ha despedido esta noche, dije, y las palabras salieron a borbotones. En su fiesta de Nochevieja, después de 13 años en su empresa. Dijo que soy demasiado viejo, que ya no soy útil. Me dijo que voy a ser reemplazado por un chico de 29 años con un MBA que cree que lo sabe todo. La mujer asintió lentamente. Eso es brutal. Lo siento. Y mi mujer, reía amargamente, mi mujer se puso de su parte. Ni siquiera lo cuestionó. Solo empezó a poner excusas por él, como si yo me lo mereciera de alguna manera. Así que, ¿estás huyendo? Me voy. Hay una diferencia. La hay.
Tomó un sorbo de su café. ¿A dónde te lleva ese billete de autobús? ¿A Barcelona o quizás a ninguna parte? Ya no lo sé. Se quedó callada un momento, estudiándome con esos ojos intensos. Luego, sacó su móvil e hizo una llamada. Papá, dijo cuando alguien contestó, lo he encontrado. La miré fijamente. ¿Qué? Sí, estoy segura, continuó por el teléfono, mirándome directamente. Está en la estación de autobuses. Ha comprado un billete a Barcelona, a punto de tirar 13 años de experiencia porque un rico imbécil le ha convencido de que no vale nada. ¿Quién eres? Pregunté, pero ella levantó un dedo, escuchando todavía a quien estuviera al otro lado. Vale, lo llevaré yo. Colgó y se volvió hacia mí. Mi nombre es Victoria Alarcón. Mi padre es Jaime Alarcón. Él dirige Alarcón Soluciones Industriales. El nombre me golpeó como un tren de mercancías. Alarcón Soluciones Industriales era una de las mayores firmas de consultoría industrial del país. Se especializaban en reflotar empresas en quiebra, optimizar operaciones y rescatar negocios moribundos. ¿Por qué estás aquí? Alcancé a preguntar. Porque mi padre me envió a buscar a alguien. A alguien específico. A alguien que aumentó la eficiencia de producción en un 40% en Industrias Pineda. Alguien que consiguió el contrato de Santiago frente a 3 competidores más grandes. Alguien que, al parecer, es lo suficientemente tonto como para pensar que está acabado a los 45. No podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Cómo sabes lo de? Mi padre te ha estado siguiendo la pista durante 2 años, Sr. Herrera. Ha estado esperando el día en que Ricardo Pineda fuera lo suficientemente estúpido como para dejarte ir. Y cuando vi la lista de invitados para la fiesta de esta noche y oí rumores de lo que estaba pasando, supe que esta sería la noche. Esto no tiene ningún sentido. Victoria se levantó y me tendió la mano. Ven conmigo. Mi padre quiere conocerte. Y créeme, lo que él ofrece es mucho mejor que un billete de autobús a Barcelona y una vida preguntándote qué pudo haber sido. Miré su mano, luego el panel de salidas, luego de nuevo a ella. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto era una locura. Pero ese mismo cerebro racional me había dado 13 años de lealtad a un hombre que me había desechado sin pensarlo 2 veces. ¿Qué quiere tu padre? Pregunté. Ofrecerte un trabajo y demostrarte lo que realmente vales. Tomé su mano y me levanté. El billete a Barcelona se quedó en el asiento detrás de mí. Estaba aprendiendo que algunos viajes no están destinados a realizarse. Que algunos finales son solo comienzos disfrazados. Condujimos por las calles tranquilas en el Tesla de Victoria. Las luces de Madrid se reflejaban en los edificios, que ahora parecían diferentes. Todo parecía diferente. Ella no intentó forzar la conversación. Conducía con la confianza de alguien que sabía exactamente a dónde iba y por qué. ¿Puedo preguntarte algo? Dije finalmente. Dispara. ¿Por qué yo? Hay tipos más jóvenes con mejores credenciales, gente con más de escuelas que yo no podría costear. ¿Qué hace que valga la pena ir a buscarme a una estación de autobuses? Victoria me miró de reojo. ¿Sabes lo que dice mi padre de los graduados de las escuelas de negocios? Que conocen todas las teorías, pero ninguna de las realidades. Te pueden decir cómo optimizar un proceso en el papel, pero nunca han estado en una fábrica a las 3 de la mañana intentando averiguar por qué la línea de producción 7 se sigue atascando. Pineda dijo que yo era demasiado viejo. Que no entiendo la nueva tecnología. Pineda es un idiota que heredó una empresa que construyó su padre. ¿Quieres saber lo que reconocen los verdaderos líderes? La experiencia, la sabiduría y la capacidad de resolver problemas que no tienen respuestas del libro de texto. Entramos en el parking de un rascacielos de la Castellana.
Incluso a la 1 de la madrugada de un 1 de enero, el edificio estaba iluminado. ¿Tu padre trabaja en Año Nuevo? Mi padre trabaja siempre que hay trabajo por hacer. ¿Te gustará? El ascensor nos llevó a la planta 27. Las puertas se abrieron directamente a una recepción que gritaba éxito. Arte moderno, muebles elegantes, ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Pero no era ostentoso, era seguro de sí mismo. La diferencia lo era todo. Jaime Alarcón estaba junto a las ventanas cuando entramos, con una taza de café en la mano. Tendría unos 65 años, con el pelo plateado y una presencia que llenaba la habitación. Al girarse, vi los ojos de Victoria en su rostro. Tomás Herrera, dijo, cruzando la sala con la mano extendida. Gracias por venir. Su apretón de manos fue firme, y noté los callos en su palma. No era un hombre que hubiera pasado su vida detrás de un escritorio de nogal. Había trabajado con sus manos, construido cosas, entendía lo que significaba el trabajo real. Sr. Alarcón, agradezco esto, sea lo que sea, pero estoy confundido sobre por qué estoy aquí. Estás aquí porque Ricardo Pineda es un necio y yo no. Señaló un sillón de cuero. Siéntate. Hablemos. Victoria desapareció en otra oficina, dejándonos solos. Jaime se acomodó frente a mí. He estado siguiendo tu carrera durante 3 años, dijo. Desde que reflotaste la planta de Pineda en Valencia. ¿Recuerdas ese proyecto? Lo recordaba. La planta de Valencia había estado perdiendo dinero a espuertas, al borde del cierre. Pasé 6 meses allí, viviendo en un hostal barato, trabajando 16 horas al día para diagnosticar los problemas e implementar soluciones. Para cuando me fui, la instalación volvía a ser rentable. Se salvaron 53 puestos de trabajo. Recuerdo que no solo salvaste esa instalación, Tomás, dijo Jaime. Cambiaste fundamentalmente cómo operaba. Escuchaste a los operarios, a la gente que realmente fabrica los productos, e implementaste sus sugerencias. Eso es poco común. La mayoría de los consultores vienen con soluciones prefabricadas que ignoran el elemento humano. Gracias, pero... No he terminado, Jaime se inclinó hacia adelante. Después de eso, te vi manejar el acuerdo con Santiago. 3 empresas más grandes pujando contra ti. Todas ofreciendo precios más bajos. Pero tú no solo vendiste productos. Vendiste relaciones. Entendiste lo que Santiago necesitaba, no solo lo que pedía. Sr. Alarcón, ¿por qué me cuenta esto? Porque quiero que dirijas mi división de operaciones. Autonomía total, un salario de 6 cifras con bonos por rendimiento y una participación en el capital de la empresa. Supervisarás a 12 gerentes regionales y serás responsable de 500 millones en operaciones anuales. La cifra me golpeó como agua fría. Eso es mucho más de lo que ganaba con Pineda. Eso es lo que vales, Tomás. Lo que siempre has valido. Ricardo Pineda fue demasiado estúpido para verlo. Me eché hacia atrás en la silla, con la mente acelerada. Pero no tengo un MBA. No tengo las credenciales que... Tienes 13 años de experiencia en el mundo real. Tienes el tipo de conocimiento práctico que no se puede enseñar en una escuela de negocios. Y lo más importante, tienes algo de lo que carece la mayoría de la gente en esta industria. Integridad. ¿Cómo lo sabe? Jaime sonrió. Porque cuando reflotaste la planta de Valencia, podrías haberte llevado todo el mérito, escribir un informe destacando tu brillantez y hacerte quedar como el héroe. En cambio, escribiste un documento de 40 páginas dando crédito a los operarios por su nombre, explicando sus contribuciones al detalle. Ese informe llegó a mi mesa. Fue entonces cuando supe que eras diferente. Sentí algo extraño en el pecho. Esperanza,
tal vez, o simplemente el primer respiro tras haber estado bajo el agua demasiado tiempo. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Arreglar empresas rotas. Somos consultores para negocios que están fallando. Tu trabajo sería averiguar por qué e implementar soluciones. Es un trabajo de mucha presión, de mucho riesgo. Viajarás, trabajarás muchas horas, te enfrentarás a problemas imposibles, pero también cambiarás vidas, salvarás empleos y construirás algo que importe. Era todo lo que yo había querido hacer con Pineda, pero nunca me lo permitieron. Ricardo me había mantenido en roles operativos, gestionando sistemas existentes en lugar de transformarlos. ¿Cuándo empezaría? El 2 de enero. Mañana. ¿Tu hija? Hizo una pausa. Elena, ¿verdad? Tiene 12 años. El hecho de que supiera el nombre de mi hija debería haber sido inquietante, pero de alguna manera no lo fue. Era minucioso. Demostraba que había hecho sus deberes. ¿Cómo sabes lo de Elena? Porque mi trabajo es conocer a la gente que contrato. Te vas a divorciar. Lo haré pronto. Jaime asintió. Entonces necesitarás flexibilidad para los acuerdos de custodia. Podemos trabajar desde casa 2 días a la semana. Tendrás control total sobre tu horario mientras el trabajo se haga. Esto parece demasiado bueno para ser verdad. No lo es. Es simplemente lo que ocurre cuando alguien reconoce tu valor en lugar de explotarlo. Miré por las ventanas a la ciudad. En algún lugar, Diana probablemente estaba llamando a su padre, diciéndole que me había ido. Elena probablemente estaba llorando, preguntándose por qué su padre no estaba allí al despertar el día de Año Nuevo. Ricardo Pineda probablemente ya estaba planeando cómo vender mi partida como una renuncia en lugar de un despido. ¿Qué pasa con Industrias Pineda? Pregunté. ¿No habrá un conflicto de intereses? Jaime se rió. Ricardo Pineda lleva años vendiendo por debajo del coste de sus competidores, haciendo imposible que las empresas más pequeñas sobrevivan. Yo no hago negocios con hombres así, y tú tampoco lo harás más. Así que esto también trata de hundirle. Esto trata de darte la carrera que te mereces. Si de paso le demuestra a Ricardo el error que cometió, eso es solo un extra. Victoria regresó con una carpeta. Tu contrato, dijo, poniéndolo sobre la mesa. Cláusula estándar de no competencia, paquete de beneficios, detalles de la participación. Léelo. Si quieres que un abogado lo revise, podemos esperar. Cogí la carpeta. El salario de la primera página era más de lo que había ganado en 2 años con Pineda. La participación valdría millones si la empresa seguía creciendo al ritmo actual. ¿Por qué, Victoria? Pregunté de repente. ¿Por qué enviar a tu hija a buscarme a una estación de autobuses? Jaime sonrió. Porque Victoria tiene buen instinto para la gente y porque quería que vieras que esta empresa valora la familia. Trabajo con mi hija porque es brillante, no porque sea mi hija. Aquí lo que importa es el mérito, Tomás. Esa es la cultura que hemos construido. Pensé en Ricardo Pineda, que le había dado a su propio yerno 13 años de trabajo y 0 respeto, que había contratado a Borja Casal porque quedaba bien en el papel, no porque se hubiera ganado el puesto. Acepto, oí decir a mi voz. Jaime se levantó y volvió a tenderme la mano. Bienvenido a Alarcón Soluciones Industriales. Empiezas mañana a las 9. Victoria te enseñará tu despacho y te presentará al equipo. Mañana es 1 de enero y tienes 500 millones de euros en operaciones con las que familiarizarte. El equipo te espera. Nos dimos la mano y sentí que algo cambiaba en mi interior. No solo alivio, sino propósito, dirección, la sensación de que, después de todo, esto no era un final. Victoria me llevó a un apartotel cerca de la oficina. La empresa cubrirá 2 meses mientras resuelves tu situación de vivienda, dijo.
Después, hay un paquete de reubicación si quieres mudarte más cerca. Necesito ver a mi hija. Por supuesto. Tómate la mañana. Ven después de comer. Lo de las 9 era solo para ver si ibas en serio. Casi me río. ¿Me estabais probando? Siempre. Mi padre no construyó esta empresa fiándose de las apariencias. Se detuvo en el parking del hotel. Tomás, voy a ser honesta contigo. Este trabajo va a ser duro. Te vas a encontrar con resistencia de gente que pensará que conseguiste el puesto porque mi padre sintió lástima por ti. Vas a trabajar más horas de las que trabajabas con Pineda, al menos el primer año. Puedo manejarlo. Sé que puedes. He leído tus evaluaciones de desempeño, todas, de cada año. Has estado cargando con la división de operaciones de Pineda los últimos 5 años. Ahora, por fin, recibirás el mérito por ello. Después de que se fuera, me quedé en la habitación del hotel mirando mi móvil durante mucho tiempo. Finalmente, llamé a Diana. Contestó al primer tono. ¿Dónde demonios estás? En un hotel. ¿Está bien, Elena? Está disgustada, Tomás. No entiende por qué te fuiste. ¿Puedo hablar con ella? Son las 2 de la mañana. Está dormida. Entonces dile que la quiero. Dile que la recogeré mañana por la tarde e iremos a esa pizzería que le gusta. Diana guardó silencio un momento. ¿Qué estás haciendo, Tomás? ¿Tienes algún tipo de crisis de los 40? Voy a aceptar un nuevo trabajo. Un nuevo. Ni siquiera has dejado Industrias Pineda oficialmente todavía. No puedes simplemente. Puedo, Diana. Tu padre dejó muy claro esta noche que ya no soy valioso para él. Así que he encontrado a alguien que reconoce lo que valgo. Esto es una locura. No. Quedarme en una empresa que me trataba como basura habría sido la locura. Esto soy yo respetándome por fin lo suficiente como para marcharme. Elena necesita estabilidad. Necesita que su padre no ande por ahí tomando decisiones impulsivas. Elena necesita que su padre le demuestre que no se permite que la gente te trate como si fueras prescindible. La llamaré por la mañana. Colgué antes de que Diana pudiera responder. Luego apagué el teléfono y me quedé dormido por primera vez en meses sin ese peso en el pecho. A la mañana siguiente, 1 de enero, me desperté a las 6, no porque sonara la alarma, sino porque mi cuerpo estaba acostumbrado a los madrugones tras 13 años de condicionamiento. Me duché, me puse uno de los trajes que había metido en la maleta y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía diferente. Más ligero, como si se hubiera quitado una carga que llevaba tanto tiempo que había olvidado lo que era estar erguido. Encendí el móvil. 72 mensajes. Ignoré la mayoría y llamé directamente al número de Elena. ¿Papi? Su voz sonaba pequeña, preocupada. Hola, cariño. Siento lo de anoche. Mamá dijo que habías dejado el trabajo y que te habías ido. Dijo que podrías mudarte lejos. No lo dejé, pequeña. El abuelo Ricardo me despidió, pero he conseguido un trabajo mejor, uno muy bueno. Y no me voy a mudar a ninguna parte sin ti. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Qué te parece si te recojo a mediodía? Comeremos pizza y helado y te lo contaré todo. ¿Puedo quedarme en tu nuevo sitio esta noche? Miré a mi alrededor en la habitación del hotel. No era mucho, pero era mía. Por supuesto. Prepara tu bolsa para pasar la noche. Después de colgar con Elena, llamé a mi abogado. Se llama Martín Cruz. Contestó a pesar de ser año nuevo. Tomás, ¿todo bien? Necesito que gestiones mi divorcio y necesito que te asegures de que mi paquete de indemnización de Industrias Pineda esté blindado.
Sin resquicios, sin cláusulas que puedan perjudicarme después. ¿Diana lo hizo finalmente? Su padre lo hizo. Es una larga historia. ¿Puedes ayudar? Ya estoy redactando los papeles. Tendré algo para que lo revises el viernes. A mediodía, conduje hasta la casa de Ricardo Pineda. Mis manos estaban firmes en el volante, mi mente despejada. Diana me recibió en la puerta con Elena detrás, con la mochila lista. Tenemos que hablar de esto, dijo Diana. No, no tenemos que hacerlo. Martín Cruz se pondrá en contacto contigo para los trámites del divorcio. Puedes hablar con él. Tomás, estás siendo infantil. Estoy siendo honesto. Por primera vez en 13 años, soy completamente honesto sobre lo que quiero y lo que merezco. Elena pasó corriendo por delante de su madre y me abrazó. Te echaba de menos, papi. Yo también a ti, cariño. Vamos a por esa pizza. Mientras nos alejábamos, Elena estuvo callada un rato. Luego dijo. ¿Es por lo que el abuelo Ricardo te dijo? ¿Oíste eso? Oí a mamá y a la abuela hablando de ello esta mañana. Dijeron que el abuelo solo hacía lo mejor para la empresa. Que deberías entender que no es personal. Aparqué en la pizzería y me giré hacia mi hija. Elena, quiero que recuerdes algo. Cuando alguien te dice que tratarte mal no es personal, está mintiendo. Todo lo que hacemos a los demás es personal. Y si alguien te hace sentir que no eres valiosa, que no eres suficiente, te marchas. Buscas a gente que vea lo que vales. Como tu nuevo trabajo. Exactamente como mi nuevo trabajo. Durante la comida, le conté todo sobre Jaime Alarcón y Victoria, sobre el nuevo puesto y las oportunidades que vendrían. Elena escuchaba con esa atención seria que solía reservar para sus libros favoritos. ¿Así que vas a ayudar a otras empresas? Preguntó. Vas a arreglar cosas rotas, hacerlas mejores. Eso es lo que siempre hacías en la empresa del abuelo. Sí, pero ahora podré hacerlo a mi manera, y podré pasar más tiempo contigo. Elena sonrió, la primera sonrisa real que le veía en meses. Bien. Me gusta cuando estás en casa. Esa noche, Elena se quedó dormida en el sofá-cama de la habitación del hotel mientras veía una película. Yo me senté en el pequeño escritorio a leer el contrato que me había dado Jaime. Cada cláusula, cada beneficio, cada responsabilidad. Era legítimo. Era real. Era todo lo que Pineda me había prometido pero nunca había cumplido. Mi móvil vibró con un mensaje de Victoria. Mañana va a ser intenso. Descansa y felicidades por tomar la decisión correcta. Escribí. Gracias por todo. Su respuesta no tardó en llegar. Dale las gracias a mi padre. Yo solo fui la mensajera. Pero, por lo que vale, me alegro de que te unas a nosotros. Necesitamos gente a la que de verdad le importe lo que hace. A la mañana siguiente, dejé a Elena con Diana antes de dirigirme a la sede de Alarcón Soluciones Industriales. La oficina estaba bulliciosa a pesar de ser 2 de enero. La gente se movía con propósito. Victoria me recibió en el ascensor. ¿Listo? Todo lo que puedo estarlo. Me guió por la oficina, presentándome a miembros del equipo cuyos nombres intentaba memorizar desesperadamente. Estaba Marcos, el coordinador de logística Sara, la analista de operaciones que se graduó en el MIT a los 19 años y David, el gerente regional que había reflotado 3 instalaciones en 2 años. Todos eran jóvenes, talentosos y estaban completamente enfocados en el trabajo. Sin política, sin puñaladas por la espalda, solo competencia y respeto. Mi despacho estaba en la planta 27, con ventanales a la ciudad. Era 3 veces el tamaño de mi oficina en Pineda, con un escritorio de verdad y espacio suficiente para pensar. Reunión de equipo en 30 minutos, dijo Victoria.
presentarás tu enfoque de gestión de operaciones. Mi padre quiere escuchar tu filosofía antes de asignarte tu primer proyecto. Eso es rápido. Así trabajamos aquí. Ir despacio es caro. Rápido e inteligente gana. La sala de reuniones estaba llena. 23 personas me miraban con expresiones que iban de la curiosidad al escepticismo. Jaime estaba en la cabecera, tranquilo y expectante. A todos, este es Tomás Herrera. Se hace cargo de la división de operaciones, dijo. Tomás, el suelo es tuyo. Me puse de pie, con el corazón acelerado. Este era el momento. O demostraba que merecía la oportunidad o confirmaba las sospechas de que era solo un caso de caridad. No voy a fingir que tengo todas las respuestas, empecé. Pero he pasado 13 años aprendiendo que funciona y que no en la fabricación. Y lo más importante que he aprendido es esto. No se puede arreglar una empresa desde una sala de juntas. Se arregla desde la planta. Marco se inclinó hacia adelante. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la gente que realmente hace el trabajo sabe más sobre lo que está roto que cualquier consultor. Mi trabajo no es venir con soluciones prefabricadas. Es escuchar, aprender e implementar cambios que tengan sentido para cada situación específica. Sara levantó la mano. ¿Pero qué hay de la estandarización? La eficiencia entre múltiples instalaciones. La estandarización es importante, pero no a costa de la efectividad. Cada instalación es diferente. Diferentes trabajadores, diferente equipo, diferentes desafíos. Tienes que adaptar tu enfoque a la realidad del terreno. Las preguntas se sucedieron rápidamente. Preguntas duras e inteligentes que me obligaron a defender mi filosofía con detalles específicos. Al final de la hora, estaba exhausto pero eufórico. Jaime asintió con aprobación. Tu primer encargo es la planta de Zaragoza. Están perdiendo 200.000 euros al mes y el cliente quiere cerrarla. Tienes 90 días para reflotarla o recomendar el cierre. Victoria irá contigo como analista principal. 90 días. 200.000 euros al mes en pérdidas. Todo dependía de mi primer proyecto. ¿Cuándo salimos? Pregunté. Mañana por la mañana, vuelo de las 6. Esa noche llamé a Elena para darle las buenas noches. Me voy a Zaragoza una temporada, cariño. Pero volveré todos los fines de semana. ¿A arreglar cosas rotas? Exactamente. Estoy orgullosa de ti, papi. Esas 4 palabras significaban más que cualquier salario, título o validación de Jaime Alarcón. Mi hija estaba orgullosa de mí. Eso era lo que importaba. La planta de Zaragoza estaba peor de lo que esperaba. Equipo anticuado, trabajadores desmoralizados y una dirección que se había desconectado hacía meses. Pero era exactamente para lo que me habían entrenado. Victoria y yo pasamos 3 días solo escuchando. Hablamos con operarios, personal de mantenimiento, supervisores. Todos tenían ideas sobre lo que fallaba. Casi todos tenían sugerencias sobre cómo arreglarlo. ¿Por qué nadie ha implementado estas soluciones? Preguntó Victoria a uno de los operarios veteranos. Porque nadie nos preguntó nunca, respondió. Los consultores que vinieron antes miraron un par de días, escribieron un informe y se fueron. Nunca hablaron realmente con nosotros. Ese se convirtió en nuestro enfoque. Cada mañana trabajábamos en la propia planta, conociendo el equipo, entendiendo el flujo de trabajo, experimentando los problemas de primera mano. Cada noche recopilábamos notas y desarrollábamos soluciones basadas en lo que los trabajadores nos habían dicho. A los 30 días, habíamos reducido las pérdidas a 120.000 euros al mes. A los 60 días, estábamos en el punto de equilibrio. A los 90 días, la planta era rentable por primera vez en 3 años.
Jaime voló para la revisión final. Recorrió la planta, habló con los mismos trabajadores y revisó nuestros informes. Tomás, dijo mientras estábamos en el parking viendo llegar el turno de tarde, esto es exactamente lo que sabía que podías hacer. Fue un esfuerzo de equipo. Victoria fue fundamental. Sí, lo fue. Pero tú lo dirigiste. Te ganaste su confianza. Eso es liderazgo. 6 meses después de empezar mi nuevo trabajo, recibí una llamada de Borja Casal. Había estado dirigiendo mi antigua división en Industrias Pineda durante 5 meses. Tomás, soy Borja. Necesito tu consejo. ¿Sobre qué? Sobre todo. La planta de Valencia está fallando otra vez. La eficiencia de producción ha caído un 22% desde que te fuiste. He intentado implementar nuevos sistemas, pero nada funciona. Casi me río. Casi. Borja, ¿has hablado con los trabajadores? ¿Les has preguntado qué ha cambiado? Bueno, envié una encuesta. ¿Una encuesta? ¿Fuiste allí físicamente, te pusiste en la planta y hablaste con la gente cara a cara? Silencio. Ricardo dijo que eras un anticuado. Que las encuestas y el análisis de datos eran más eficientes. Ricardo se equivocaba en muchas cosas. Los datos no te hablan del capataz cuya mujer tiene cáncer, ni de la máquina que hace un ruido raro antes de romperse, ni del atajo que todo el mundo conoce pero que no está en el manual. Tienes que estar allí, Borja. Tienes que preocuparte por las personas, no solo por los números. ¿Me ayudarás? No. Pero te daré el mismo consejo que me dio mi padre cuando empecé. La gente que hace el trabajo sabe más que tú. Escúchales. Colgué y sentí algo inesperado. No satisfacción, ni venganza, solo tristeza por lo que Industrias Pineda se estaba convirtiendo sin nadie que realmente supiera cómo dirigirla. Un año después de dejar a Pineda, fui ascendido a vicepresidente ejecutivo en Alarcón Soluciones Industriales. Supervisaba 47 instalaciones, gestionaba a 200 empleados y había reflotado 9 operaciones fallidas. Elena pasaba todos los fines de semana conmigo en mi nueva casa. Diana se había vuelto a casar con un abogado corporativo que trabajaba incluso más horas que yo antes. Parecía feliz, y me alegraba genuinamente por ella. La empresa de Ricardo Pineda empezó a perder contratos importantes. Los clientes no estaban contentos con el declive de la calidad. Borja Casal dimitió tras 8 meses, quemado y roto por un puesto para el que no estaba preparado. No me sentí bien por ello. Solo me sentí agradecido de haber encontrado a gente que valoraba lo que yo aportaba. La llamada llegó un martes por la tarde. Victoria entró en mi despacho con el móvil en la mano. Tienes que ver esto. Era un artículo de noticias. Industrias Pineda solicita el concurso de acreedores. Leí los detalles lentamente. 3 años de ingresos decrecientes, intentos fallidos de modernización, pérdida de clientes clave. Ricardo Pineda dejaba el cargo de CEO. ¿Cómo te sientes? Preguntó Victoria. Triste. Esa empresa emplea a 300 personas. Todos perderán sus trabajos porque Ricardo fue demasiado orgulloso para reconocer lo que tenía. ¿Podrías comprarla? La miré. ¿Qué? Papá ya está haciendo los números. Industrias Pineda podría adquirirse por unos 15 millones de euros. No es nada para nuestra cartera. Tú podrías dirigirla. Arreglarla. Salvar esos empleos. La idea era una locura y perfecta al mismo tiempo. Pensé en esos 300 trabajadores, gente con la que había trabajado durante 13 años, amigos, colegas, personas con familias e hipotecas cuyas vidas estaban a punto de ser destruidas. Prepara la reunión. 3 semanas después, entré en el despacho de Ricardo Pineda como el nuevo CEO de Industrias Pineda. El edificio era el mismo.
Los muebles eran los mismos. Pero todo lo demás era diferente. Ricardo seguía allí, recogiendo sus cosas personales. Levantó la vista y algo en su expresión se desmoronó. Tomás. Ricardo. ¿Has venido a regodearte? No. He venido a salvar los empleos de 300 personas que no merecen sufrir porque tú tomaste malas decisiones. Se hundió en su silla. Me equivoqué contigo. Sí, te equivocaste. Pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque esta empresa todavía tiene valor. Los trabajadores todavía tienen talento. Los clientes todavía tienen necesidades. Simplemente olvidaste cómo conectar esas cosas. ¿Qué vas a hacer? Voy a arreglarla de la misma manera que arreglé otras 9 empresas. Escuchando a la gente que realmente hace el trabajo. Ricardo asintió lentamente. Diana dice que eres feliz. Elena habla de ti como si fueras una especie de héroe. No soy un héroe. Solo soy un hombre que finalmente comprendió que mi valor no proviene de la opinión de otra persona. Proviene de lo que sé que puedo hacer. Se levantó y me tendió la mano. Buena suerte, Tomás. Esta empresa merece a alguien que se preocupe por ella. Nos dimos la mano y lo vi salir de la oficina que había sido suya durante 30 años. Luego llamé a Victoria. Reúne al equipo. Tenemos trabajo que hacer. Durante los siguientes 18 meses, reflotamos Industrias Pineda por completo. Recuperamos a antiguos clientes, mejoramos equipos y procesos. Elena tenía ahora 14 años, edad suficiente para entender lo que había pasado. Empezó a venir a la oficina los fines de semana, observando cómo operábamos y haciendo preguntas inteligentes sobre liderazgo. Papá, dijo un sábado por la tarde, ¿por qué crees que el abuelo Ricardo no pudo hacer lo que tú estás haciendo? Porque heredó la empresa. Nunca tuvo que construir nada por sí mismo. Nunca aprendió que el respeto se gana, no se regala. ¿Le odias? No. Siento lástima por él. Tenía algo valioso y no lo reconoció hasta que lo perdió. Eso es cierto para la empresa y para mí. Victoria llamó a la puerta. Reunión familiar. Mi padre nos quiere a todos. En la sede de Alarcón Soluciones Industriales, Jaime reunió a todo el equipo ejecutivo. Hemos tenido un año récord, anunció. Los ingresos han subido un 40% y la adquisición de Industrias Pineda ha abierto puertas que nunca creímos posibles. Me miró directamente. Tomás, has superado todas las expectativas. Convertiste un colapso en una estación de autobuses en el catalizador para transformar no solo tu vida, sino múltiples empresas y miles de vidas. Tuve ayuda, dije. Victoria me encontró. Tú me diste una oportunidad. Los equipos hicieron el trabajo real. Pero tú los guiaste. Eso es lo que importa. Después de la reunión, Jaime me apartó. Me jubilo en 2 años. Victoria asumirá el cargo de CEO, pero te quiero a ti como presidente y CEO. Dirigirás la parte operativa por completo. Jaime, no sé qué decir. Di que sí y recuerda que el hombre que te dijo que eras demasiado viejo y que no eras útil solo tenía miedo de alguien que realmente sabía cómo hacer el trabajo. Acepté, por supuesto. Y mientras conducía a casa esa noche, pensé en aquel momento en la estación de autobuses cuando todo parecía perdido y una extraña con ojos amables me preguntó si estaba bien. A veces estar roto es la única manera de descubrir de qué estás hecho realmente. A veces, las personas que te desechan solo están dejando espacio para las personas que reconocerán tu valor. Y a veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente vivir bien, construir algo real y demostrar a quienes te subestimaron exactamente lo que perdieron. Me llamo Tomás Herrera. Tengo 48 años. Soy el presidente y CEO de Alarcón Soluciones Industriales y el CEO de Industrias Pineda.
Soy padre de una hija increíble que ya es más inteligente de lo que yo seré nunca. Y hace 3 años, estaba sentado en una estación de autobuses pensando que mi vida se había acabado cuando, en realidad, solo estaba empezando. Tu valor no lo determinan las personas que no logran verlo. A veces, lo mejor que puede pasar es que alguien vea tu valor cuando tú apenas puedes verlo por ti mismo. Recuerda. Nunca eres demasiado viejo, nunca estás demasiado roto y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y construir algo mejor de lo que perdiste. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi mujer, la CEO de una de las empresas tecnológicas más punteras de Madrid, me miró fijamente a los ojos y soltó. Vete a donde quieras, Juan. Si alguna vez me dejas, volverás arrastrándote para pedirme perdón. Su voz destilaba la misma condescendencia que reservaba para los empleados que no cumplían sus objetivos. Había oído ese tono 1000 veces, pero esta vez, algo dentro de mí se rompió definitivamente. La miré allí de pie, con su traje de 3000 euros, de brazos cruzados como si estuviera cerrando una OPA hostil, y dije las 2 palabras que lo cambiarían todo. Ya veremos. 3 semanas después, estaba a 600 kilómetros, en Barcelona, empezando un trabajo donde me pagaban el doble de lo que ganaba antes. Fue entonces cuando mi teléfono sonó con un número que no conocía. La mujer al otro lado de la línea dijo 5 palabras que me helaron la sangre. Juan, tenemos que hablar de Raquel. Mi nombre es Juan Peris. Tengo 38 años y, durante los últimos 12, estuve casado con Raquel Moreno, una de las directivas más jóvenes del sector tecnológico en la zona de Asca. Ella levantó Naxecor Solutions desde cero, empezando en su propio piso hasta convertirla en una empresa de 180 millones de euros con 300 empleados. Yo estaba orgulloso de su éxito. Claro que sí. Apoyé cada noche en vela, cada cena perdida, cada fin de semana que pasó cerrando tratos en lugar de estar conmigo. Pero, en algún momento del camino, Raquel dejó de ser mi mujer para convertirse en mi jefa. Cada conversación se transformó en una evaluación de desempeño. Cada desacuerdo era una negociación que ella tenía que ganar a toda costa. Y cada vez que intentaba hablar de cómo me sentía, me despachaba con jerga corporativa. No estamos alineados en este punto o necesito que gestiones mejor tus expectativas. La mañana en que todo se desmoronó empezó como cualquier otra en nuestra cocina de suelo de mármol, sacada de una revista de diseño. Raquel ya estaba vestida para ir a la oficina a las 6 de la mañana, revisando correos en el móvil mientras su café se enfriaba. Yo estaba preparando el desayuno, huevos revueltos y tostadas, lo mismo de cada mañana. Juan, dijo Raquel sin levantar la vista del teléfono, necesito que te encargues del tema de la reforma hoy. El presupuesto de la cocina ha llegado por 75.000 euros y creo que nos están cobrando de más. Presiona con el precio de la encimera de Silestone. Buenos días a ti también, dije, poniendo el plato frente a ella. Miró los huevos como si fueran un informe trimestral decepcionante. ¿Llevan queso? Sí, como a ti te gustan. Este mes estoy con una dieta de limpieza. Nada de lácteos. Te lo dije 3 veces la semana pasada. No se lo había oído decir ni una sola vez, pero eso era lo habitual. Raquel vivía en su propio mundo, donde todos debían estar al tanto de sus constantes cambios de prioridades. Lo siento, te haré otra cosa. No te molestes. Picaré algo en la oficina, se levantó, pegada al móvil. Por cierto, tu hermana me llamó ayer preguntando por los planes para la cena de Navidad. Por favor, dile a tu familia que mi asistente gestiona nuestra agenda social. Tienen que pasar por los canales adecuados. ¿Canales adecuados para hablar con su propia familia?
Raquel, no intentan agendar una junta de accionistas, solo quieren saber si vendréis a comer el pavo. Finalmente me miró, y su expresión dejó claro que mi comentario le parecía tan tedioso como insignificante. Juan, dirijo una empresa. Tengo a 300 personas que dependen de mí para pagar sus hipotecas. No puedo funcionar con eficacia si todo el mundo piensa que puede llamarme cuando quiera. La estructura crea eficiencia. Soy tu marido, no tu empleado. Pues deja de actuar como uno que no entiende los principios básicos de la gestión del tiempo. Agarró su bolso de Hermes y se dirigió a la puerta. Encárgate de lo de la reforma. Tengo reuniones consecutivas hasta las 7. La puerta se cerró y me quedé allí, en nuestra cocina de diseño, rodeado de electrodomésticos que nunca usábamos y muebles en los que nunca nos sentábamos, dándome cuenta de que no recordaba la última vez que mi mujer me había mirado de verdad. No una mirada fugaz mientras pensaba en el trabajo, sino mirarme como a una persona que le importaba, en lugar de como otra tarea pendiente en su lista. Aquella noche, Raquel llegó a casa a las 9:30, lo cual era temprano para ella. Yo había preparado la cena, pollo al ajillo con verduras asadas, y lo mantuve caliente en el horno. Pasó por mi lado sin decir palabra, fue directa al despacho y cerró la puerta. Esperé 30 minutos antes de llamar. Raquel, la cena está lista. He comido en la oficina y estoy en una conferencia con Tokio. ¿Puedes no interrumpirme cuando la puerta esté cerrada? Volví a la cocina y cené solo, algo que había hecho probablemente 200 veces en el último año. La comida me supo a cartón. Todo me sabía a cartón últimamente. Cerca de la medianoche, Raquel salió por fin del despacho. Yo estaba en el salón leyendo, incapaz de dormir en nuestra cama sin ella. ¿Todavía estás despierto?, preguntó sorprendida. Quería verte. Hace días que no hablamos de verdad. Suspiró de esa forma en que lo hacía cuando una reunión se alargaba demasiado. Juan, estoy agotada. ¿Podemos no empezar con esto ahora? ¿Con qué? ¿Con tener una conversación con mi mujer? Con una conversación donde enumeras todas las formas en las que fallo como pareja porque estoy ocupada construyendo algo que paga este chalet en La Moraleja, tu coche y todo lo demás que tenemos. Ahí estaba. La carta ganadora que siempre jugaba. Cada vez que intentaba hablar de la distancia que nos separaba, ella sacaba el tema del dinero. Ella ponía la pasta, por tanto, ella ponía las reglas. Nunca he dicho que estés fallando, Raquel. Solo te echo de menos. Echo de menos lo nuestro. Estamos bien, Juan. Solo estás siendo un sentimental otra vez, se dirigió a las escaleras. Tengo que estar en pie a las 5 para una llamada con inversores. Hablamos el fin de semana. Pero ambos sabíamos que no hablaríamos ese fin de semana. Nunca lo hacíamos. Siempre había otra llamada, otra crisis, otra razón por la que su empresa la necesitaba más que yo. El punto de ruptura llegó 2 semanas después, en la gala anual de su empresa. Era el tipo de evento donde la élite empresarial se reúne para felicitarse por ser la élite, celebrado en el Hotel Palace con champán que costaba más por copa de lo que mucha gente gasta en la compra semanal. Raquel se había gastado 4.500 euros en un vestido para la ocasión. Yo llevaba un traje que compré hace 3 años porque gastar dinero en mí me hacía sentir mal cuando no era yo quien lo ganaba. Esa era otra cosa que Raquel me había quitado. Mi sentido del valor ligado a un sueldo. La noche empezó mal y fue a peor. Raquel se movía por el salón como una profesional, estrechando manos, cerrando acuerdos, riéndose de chistes que no tenían gracia. Yo la seguía como un accesorio, presentado ocasionalmente como mi marido, Juan, antes de que ella pasara a conversaciones más importantes. Sobre las 9 de la noche, estaba en la barra cuando oí su voz cortando el murmullo de la multitud. Estaba hablando con Braulio Torres, uno de sus inversores, un hombre de pelo cano que había hecho fortuna en el sector inmobiliario.
El secreto, decía Raquel lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la oyeran, es rodearse de gente que te eleve, no que te lastre. Aprendí pronto que el éxito requiere una priorización despiadada. La familia, las relaciones, incluso el matrimonio. Todos tienen que servir a un propósito mayor o se convierten en obstáculos. Braulio se rió. Hablas como una verdadera CEO. Tu marido debe de ser muy comprensivo. Juan. Raquel miró a su alrededor hasta que me localizó en la barra. Oh, él está bien. No da nada de guerra. Es, de hecho, su mejor cualidad. No requiere mucha atención. Es como tener una mascota muy bien educada. La gente a su alrededor se rió. Pensaron que estaba bromeando, siendo provocadora y aguda, como se les permite ser a las personas poderosas. Pero yo vi su cara. No estaba bromeando. Así era exactamente como me veía. Una mascota mansa que no necesitaba atención. Dejé mi copa y pasé directamente por su lado hacia la salida. No se dio cuenta de que me había ido hasta 20 minutos después. Cuando por fin llamó, yo ya estaba en un taxi de vuelta a casa. ¿A dónde has ido?, exigió. Braulio quería presentarte a alguien y desaparece sin más. ¿Tienes idea de cómo me deja eso delante de los demás? Vete a la mierda, Raquel. Colgué. Volvió a llamar inmediatamente. Rechacé la llamada. Llamó otra vez. Apagué el teléfono. Cuando llegó a casa una hora después, yo estaba en la habitación de invitados haciendo una maleta. ¿Qué haces?, preguntó desde la puerta, todavía con su vestido de gala. ¿Te vas? No seas ridículo. He hecho un chiste que te ha herido el orgullo. Estás actuando como un niño. Dejé de hacer la maleta y la miré. Me has comparado con un perro, Raquel. Delante de tus colegas, delante de gente que te respeta. Era una broma, Juan. Dios, ¿cuándo te has vuelto tan sensible? Siempre he sido sensible. Simplemente dejaste de notarlo porque dejaste de verme como a una persona. Se cruzó de brazos, adoptando su postura de consejo de administración. Esto es absurdo. Estás sobreactuando por un comentario que no significa nada. Si quieres una disculpa, vale, lo siento. Ahora deja de hacer la maleta y ven a la cama. Mañana tenemos el brunch con los García Soto y necesito que estés allí. ¿Que esté allí? Cerré la cremallera de la maleta. Me necesitas como un accesorio, como prueba de que no todo en tu vida son negocios, de que tienes una vida normal. Pero no me necesitas como marido. No me has necesitado como marido en años. La expresión de Raquel se endureció. ¿A dónde piensas ir exactamente? ¿A casa de tu hermana? ¿A llorarle a tu familia lo terrible que soy? Adelante, Juan. Huye como siempre haces cuando las cosas se ponen difíciles. Pero déjame decirte algo. Se acercó más, bajando la voz a ese susurro peligroso que usaba en las negociaciones. Si cruzas esa puerta, si de verdad me dejas, te arrepentirás. Te darás cuenta de lo bien que vivías aquí. Y cuando vuelvas arrastrándote para pedir perdón, porque lo harás, puede que yo no sea tan benevolente como ahora. Cogí mi maleta y pasé por su lado. Ya veremos. Aquellas dos palabras quedaron flotando en el aire como un desafío que ninguno de los dos esperaba que yo lanzara. Esa noche conduje hasta un hotel, me registré con mi nombre y me senté en una habitación genérica con muebles de serie, sintiéndome más en casa de lo que me había sentido en nuestro chalet de diseño en meses. Mi teléfono vibraba con mensajes de Raquel, pasando de la rabia a la confusión y luego a la preocupación. Estás siendo un inmaduro, vale, ten tu rabieta, te veo mañana, Juan, esto es ridículo, vuelve a casa, ¿dónde estás? Estoy preocupada. No respondía ninguno.
En lugar de eso, abrí el portátil e hice algo que llevaba meses evitando. Empecé a buscar ofertas de trabajo, pero no en Madrid, sino en cualquier otro sitio. Barcelona, Valencia, Bilbao, incluso Sevilla. Lugares donde pudiera empezar de cero sin la sombra de Raquel planeando sobre todo. Mi formación era en análisis financiero para empresas tecnológicas, algo en lo que era muy bueno antes de que Raquel me convenciera para dejar mi puesto y ayudarla a levantar Nexacor. Necesito a alguien de total confianza para llevar los números, me dijo entonces, haciéndolo sonar como un honor cuando no era más que una forma de mantenerme dependiente y controlado. Pero me había encargado de mantener mis habilidades al día y mis certificaciones vigentes en un mercado que se mueve rápido y te olvida aún más rápido. En una hora, encontré 3 puestos que encajaban con mi perfil. Puestos de analista financiero senior con salarios de entre 160.000 y 200.000 euros. No era el sueldo de un aseo, pero era suficiente para mantenerme solo, suficiente para demostrar que no era la mascota dócil de Raquel. Envié las solicitudes antes de que pudiera arrepentirme. A la mañana siguiente, Raquel llamó a las 6. Estuve a punto de no cogerlo, pero la curiosidad pudo conmigo. ¿Dónde estás? Su voz era tensa, controlada, pero notaba el nerviosismo. ¿En un hotel? ¿En cuál? ¿Qué más da? Silencio. Juan, ya has dejado claro tu punto. Estás dolido. Lo entiendo, pero tenemos que discutir esto de forma racional. Ven a casa y hablaremos. No hay nada de qué hablar, Raquel. Estoy harto de ser tu último pensamiento. ¿Mi último pensamiento? Su voz subió de tono. Te lo he dado todo. Una casa preciosa, seguridad financiera, contactos por los que la mayoría mataría. Y lo vas a tirar todo por la borda porque te han herido los sentimientos en una fiesta. Sigues sin entenderlo, dije en voz baja. Me lo has dado todo excepto lo único que realmente necesitaba. A ti. Eso no es justo. Estoy construyendo algo importante. Pensé que lo entendías. Lo entendía. Y lo apoyé. Pero en algún momento dejaste de construir una empresa y empezaste a levantar una fortaleza para dejar a todo el mundo fuera, incluido a mí. Otra pausa. Cuando Raquel volvió a hablar, su voz había cambiado al tono de negociación. Vale. Te escucho. Ven a casa y trabajaremos en esto. Puedo hacer cambios. Estar más presente. Podemos ir a terapia de pareja si es lo que quieres. No quiero terapia de pareja, Raquel. Quiero el divorcio. La palabra quedó suspendida entre nosotros como un cristal roto. Nunca la había dicho en voz alta. Ni siquiera me había permitido pensarla del todo. Pero al oírla ahora, sentí que era lo correcto. Se sentía como la verdad que llevaba años evitando. No lo dices en serio, dijo ella, pero su voz era insegura. Sí, lo digo muy en serio. Voy a buscar un abogado esta misma semana. Juan, espera. No tomes decisiones precipitadas. Tómate unos días en el hotel para despejarte y luego hablamos. Hablamos de verdad. Ya no queda nada de qué hablar. Queda todo. Llevamos 12 años casados. No puedes tirarlo todo por una discusión. No es por una discusión, Raquel. Son 12 años de discusiones. 12 años poniéndome el último de la lista. 12 años desapareciendo un poco más cada día hasta convertirme en lo que me llamaste. Algo que no requiere mucha atención. Podía oír su respiración al otro lado. Casi podía verla en nuestro dormitorio calculando su siguiente movimiento. Muy bien, dijo finalmente. Vete. Ve a donde quieras. Pero acuérdate de mis palabras, Juan. Te darás cuenta de lo que has perdido.
te darás cuenta de que nadie más aguantará tu necesidad de afecto, tu constante demanda de atención, tu incapacidad para entender que algunas personas tienen prioridades más grandes que ir de la mano y hablar de sentimientos. Y cuando te des cuenta, cuando vuelvas arrastrándote para pedir perdón, me acordaré de esta conversación. Adiós, Raquel. Colgué antes de que pudiera responder. 3 días después, recibí una llamada de una empresa en Barcelona, Tech Venture Analytics, una consultora de tamaño medio para tecnológicas emergentes. Habían visto mi currículum, verificado mis referencias y querían que volara para una entrevista. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. La CEO, una mujer llamada Patricia Morales, de la edad de Raquel pero infinitamente más cálida, pasó 2 horas hablando conmigo sobre la cultura de la empresa, sus valores y su compromiso con la conciliación. Hemos descubierto, dijo Patricia, que los mejores analistas son los que tienen vida fuera de esta oficina. Gente que vuelve a casa con su familia, que tiene aficiones, que recuerda que el trabajo es lo que hacemos, no quienes somos. ¿Encaja esa filosofía contigo? Casi me río. Encajaba tanto que me daban ganas de llorar. Me ofrecieron el puesto esa misma tarde. 195.000 euros de salario base, más bonos, beneficios totales y ayuda para la mudanza. Acepté antes de salir del edificio. Cuando se lo conté a Raquel 2 días después, quedando con ella en una cafetería porque no soportaba volver a la casa, me miró como si hubiera anunciado que me unía a una secta. ¿Barcelona? Dijo, removiendo su café sin beberlo. ¿Te mudas a Barcelona? He aceptado un trabajo allí. Sí. Esto es una locura, Juan. Estás tomando decisiones que cambian tu vida por una pelea. ¿Te das cuenta de lo irracional que estás siendo? Estoy siendo más racional de lo que he sido en años. Ella se inclinó hacia adelante y, por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido a una emoción genuina en sus ojos. Miedo, tal vez, o pérdida, o simplemente la constatación de que había calculado mal. No lo hagas, dijo en voz baja. Por favor. Sé que he sido difícil. Sé que te he dado por sentado, pero puedo cambiar. Podemos arreglarlo. Has tenido 12 años para arreglarlo, Raquel. Solo que nunca pensaste que fuera necesario porque asumiste que yo siempre estaría ahí esperando las migajas de atención que quisiera soltarme. Eso no es justo. ¿No lo es? Me levanté. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el proceso de divorcio. Quédate con la casa, con los coches, con lo que quieras. Solo quiero salir de esto. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, dijo ella, con la voz endureciéndose de nuevo. Y cuando te des cuenta, no esperes que te perdone. Salí de aquella cafetería sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. La mudanza a Barcelona fue rápida. Encontré un piso en el barrio de Sarri nada ostentoso, pero luminoso y con vistas a la ciudad. El tipo de sitio que sentía como mío en lugar de un escaparate para la aprobación de los demás. Mi primer día en Tech Venture Analytics fue como entrar en un universo paralelo. La gente hablaba entre sí de cosas que no eran trabajo. Me preguntaban por mis planes de fin de semana, me invitaron a un partido de pádel de la empresa, me incluían en las conversaciones como a una persona digna de conocer, no como a un engranaje más. Y Patricia Morales resultó ser todo lo que Raquel no era. Valoraba las opiniones, confiaba en su equipo y entendía que tratar bien a la gente no era una debilidad, sino la base de todo lo demás. A las 3 semanas de mi nueva vida, sonó mi teléfono con un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Juan Peris? La voz era femenina, profesional, un poco nerviosa. Sí. Mi nombre es Amanda Ferrer. Le llamo por Raquel Moreno. Se me dio un vuelco el estómago. ¿Qué pasa con ella?
Señor Peris, esto es complicado y le pido disculpas por contactar con usted directamente, pero no sabía a quién más acudir. He estado saliendo con Raquel los últimos 8 meses. El mundo se inclinó hacia un lado. ¿Saliendo con ella? Sí, sentimentalmente. Trabajo en su edificio. Nos conocimos en un evento de networking y las cosas surgieron. Ella me dijo que estaba separada de su marido, que estaban en proceso de divorcio, que era algo amistoso pero necesario porque se habían distanciado. Me senté pesadamente en el sofá. Te dijo que estábamos separados hace 8 meses. Sí, pero ayer descubrí que no era verdad. Que usted se fue hace solo 3 semanas y que, antes de eso, seguían casados y viviendo juntos. Señor Peris, no soy una rompehogares. Nunca me habría involucrado con una mujer casada de haber sabido la verdad. Pero Raquel me mintió, y creo que le ha estado mintiendo a usted también. ¿Por qué me cuenta esto? La voz de Amanda era tranquila pero firme. Porque crecí con padres que se mintieron durante años, que se destruyeron mutuamente en lugar de tener el valor de ser honestos. Y porque cuando ayer confronté a Raquel con sus mentiras, se rió de mí. Dijo que era una ingenua por pensar que ella era capaz de la monogamia, que yo solo era una distracción para el estrés de su matrimonio. Dijo que usted probablemente estaría ahora en casa, patético y miserable, esperando a que ella le perdonara por haberse ido. Y algo en su forma de decirlo, la crueldad en su voz. Supe que tenía que decirle la verdad. No supe qué decir. Una parte de mí quería enfadarse, pero sobre todo sentía tristeza. Tristeza porque Raquel se había convertido en alguien a quien no reconocía, alguien capaz de esa crueldad casual con varias personas a la vez. Gracias por llamar, dije finalmente. Agradezco su sinceridad. Por lo que sirva, añadió Amanda, creo que hizo bien en irse. Nadie merece ser tratado de la forma en que ella habla de usted. Al colgar, me quedé mirando por la ventana, procesando la información. Raquel me había estado engañando durante 8 meses mientras me hacía sentir culpable por querer un mínimo de atención y respeto. Había estado construyendo una vida sin mí mientras se aseguraba de que yo sintiera que no podía sobrevivir sin ella. La llamada debería haberme destrozado, pero en cambio, se sintió como la última pieza de un puzzle encajando, confirmando lo que sospechaba pero no quería creer. Raquel no solo había descuidado nuestro matrimonio, lo había estado desmantelando activamente mientras me mantenía cerca como una red de seguridad por si sus otras opciones fallaban. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente. Esto cambia las cosas, dijo. En España, el adulterio no influye directamente en la cuantía del divorcio, pero afecta a la negociación de activos, especialmente si podemos demostrar que usó fondos gananciales para mantener esa relación. En una semana, mi abogada reunió pruebas. Amanda Ferrer estaba dispuesta a facilitar mensajes, correos y facturas de hoteles y cenas que Raquel había cargado a nuestra cuenta común. Las pruebas eran demoledoras y detalladas, dibujando el retrato de una mujer que llevaba una doble vida calculada al milímetro. El abogado de Raquel contactó con el mío 3 días antes de la primera cita judicial. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial, evitar el escrutinio público que supondría un juicio. Raquel estaba dispuesta a darme una compensación económica más que generosa si aceptaba firmar una cláusula de confidencialidad sobre su infidelidad. Está protegiendo su reputación, me explicó mi abogada. Un divorcio público con pruebas de infidelidad podría dañar su posición en la comunidad empresarial. Está dispuesta a pagar mucho para que te calles. La oferta de Raquel era sustancial. 2,5 millones de euros en efectivo, la mitad del valor de nuestra cartera de inversiones y compraría mi parte de Nexacor a valor de mercado, otros 800,000 euros. A cambio, yo aceptaba no discutir nunca los detalles del divorcio en público. Lo pensé durante unos 10 segundos antes de decirle a mi abogada que hiciera una contraoferta. No quiero su dinero. Quiero un divorcio honesto.
Dile que me llevaré lo que me corresponde legalmente y nada más. Pero no voy a firmar ningún acuerdo que me obligue a mentir sobre lo que pasó. Mi abogada me miró como si hubiera perdido la cabeza. Juan, estamos hablando de más de 3 millones de euros. Sé perfectamente lo que es. Es Raquel intentando comprar mi silencio porque no soporta que la gente sepa que no es perfecta. Pero no quiero su dinero ni quiero que me compre. Dile que aceptaré el reparto estándar de bienes gananciales según la ley, y que se guarde su dinero sucio. Raquel me llamó directamente esa noche, saltándose la regla de comunicarse solo a través de abogados. ¿A qué juegas?, exigió. A nada. Simplemente no quiero tu dinero, Raquel. Todo el mundo quiere dinero, Juan. Así funciona el mundo. Quizá tu mundo, el mío no. Estás siendo estúpido. Son millones de euros. Son millones a cambio de fingir que nuestro matrimonio acabó porque nos distanciamos, en lugar de porque eres una infiel en serie que me trató como a un empleado al que se te olvidó despedir. No, gracias. Yo te hice. Siseo Raquel. Antes de mí no eras nada. Un analista de medio pelo sin futuro. Te lo di todo. Me diste cosas, Raquel. Hay una diferencia. Te arrepentirás. Cuando estés sufriendo en Barcelona intentando llegar a fin de mes con tu patético sueldo, recordarás que rechazaste millones por tu orgullo. Me parece bien. ¿Te parece bien a ti que todo el mundo sepa por qué me fui? Colgó sin responder. El divorcio se cerró 6 semanas después. Me llevé exactamente la mitad de nuestros bienes comunes, lo que supuso unos 400.000 euros tras liquidar deudas. No eran los millones que Raquel ofreció, pero era suficiente para vivir cómodo y libre. La historia acabó saliendo a la luz, no porque yo la contara, sino porque Amanda Ferrer escribió un artículo sobre su experiencia para un blog de mujeres emprendedoras. No nombró a Raquel directamente, pero cualquiera en el sector tecnológico de Madrid pudo adivinar de quién hablaba. El artículo se hizo viral, provocando debate sobre el poder, las relaciones y la ética en la cultura corporativa. Raquel intentó demandar por difamación, pero como Amanda no la había nombrado y todo lo dicho era verdad, el caso no llegó a nada. El Consejo de Administración de Nexacor empezó a hacer preguntas incómodas sobre el juicio de su CEO. 3 inversores importantes se retiraron, citando falta de confianza en el liderazgo. Lo vi todo desde la distancia, sintiendo alivio de no formar parte de aquel mundo. 6 meses después del divorcio, me ascendieron a director de estrategia financiera en Tech Venture Analytics. Patricia Morales me llamó a su despacho para darme la noticia. Juan, has superado todas las expectativas. Tu análisis para la cuenta de los hoteleros les ahorró 2 millones en malas inversiones y la reestructuración del grupo Brennan aumentó sus beneficios un 40%. Eres el talento sobre el que queremos construir esta empresa. El ascenso vino con un sueldo de 240.000 euros, un despacho con vistas y un equipo de 3 analistas a mi cargo. Pero lo más importante es que vino con respeto, con el reconocimiento de mi valor como profesional y como persona. También había empezado a salir de nuevo. Nada serio, solo cafés y cenas con gente interesante que me veía como alguien a quien valía la pena conocer. Era aterrador y estimulante a partes iguales. Recordar cómo ser una persona en lugar de un complemento. Una noche estaba cenando con una mujer llamada Sara, una profesora que conocí en una barbacoa de unos amigos, cuando mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Juan, soy Raquel. Necesito hablar contigo. Es importante. Le enseñé el mensaje a Sara. Mi exmujer. Es la primera vez que me escribe desde el divorcio. ¿Vas a contestar? Pensé en la mujer que me dijo que volvería arrastrándote para pedir perdón. La mujer que me trató como a una mascota que no necesitaba atención. La mujer que estaba tan segura de su poder sobre mí que no podía imaginar que realmente la dejaría.
Borré el mensaje sin responder y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No, dije, sonriendo a Sara. Creo que estoy exactamente donde necesito estar. 3 meses después supe por conocidos comunes que Raquel había dejado el cargo de CEO en Nexacor. El comunicado oficial hablaba de buscar nuevos retos, pero el rumor era que el consejo la había forzado a salir tras aparecer más historias sobre su trato a empleados y colegas. Intentó llamarme 2 veces más, dejando mensajes que pasaron de la exigencia a la súplica. Juan, tenemos que hablar de lo que pasó, creo que ambos cometimos errores, Juan, he ido a terapia, ahora entiendo lo que hice mal, ¿podemos al menos tomar un café? Nunca devolví la llamada. No por rencor, sino porque realmente no tenía nada que decirle. El Juan que estaba casado con ella, el que creía que necesitaba su aprobación para valer algo, ya no existía. Un año después de dejar Madrid, estaba sentado en mi piso de Barcelona, mirando la ciudad que había aprendido a amar, cuando me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había sentido invisible. Cada día la gente me veía, me escuchaba, valoraba mis opiniones. Tenía amigos que realmente querían pasar tiempo conmigo, un trabajo que me estimulaba sin machacarme y una vida que sentía como propia, no algo prestado. Mi móvil vibró con un mensaje de Sara, mi pareja desde hace 6 meses. Cena en mi casa esta noche. Estoy haciendo esa pasta que tanto te gusta. Sonreí y tecleé. No veo la hora. Fue entonces cuando supe con certeza que Raquel se había equivocado en todo. No había vuelto arrastrándome. Nunca me arrepentí de haberme ido. Y la vida que había construido sin ella era infinitamente mejor que la que tuve a su lado. Porque resulta que, cuando dejas de aceptar migajas de alguien que te ve como menos de lo que eres, descubres que te mereces el banquete entero. Y en algún lugar hay gente dispuesta a servírtelo. No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren. Raquel me lo dio todo excepto lo único que importaba. Pero al irme, al elegirme a mí mismo por encima de sus expectativas, me di a mí mismo algo que ella nunca pudo darme. Libertad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.